Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para recibir notificaciones. ¿Tienes Instagram? Pues queremos contarte que nosotros también, y de paso invitarte a seguirnos. Y es que aquí encontrarás mucho material para que tu vida espiritual pueda ser fortalecida. Recuerda buscarnos como Red Gala Estéreo. Muy bienvenidos a un nuevo punto de encuentro con la Biblia.
Muchas gracias, queridos amigos, por acompañarnos, por estar ahí. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y están a mi lado Josías Feli. Bienvenido, Josías, ¿qué tal? Muchas gracias, Nelson. Muy contento de poder estar con vosotros. También está con nosotros Claudia Dolete. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias. Disfrutando de una nueva enseñanza. Hoy continuaremos profundizando en este libro, el libro de Apocalipsis, y trataremos el tercer tema de nuestra serie que lleva como título Los mensajes de Jesús a las 7 iglesias. Pero, bueno, antes de comenzar, quiero recordaros que tenemos a vuestra disposición interesantes cursos bíblicos, de cocina, de salud, de educación, de familia y muchos otros. Totalmente gratuitos. Podéis encontrarlos en quecurso.com. Os van a encantar. Además, también podéis descargaros la app de nuestro programa. Ahora sí, vamos allí ya con el tema de hoy. Los mensajes de Jesús a las 7 iglesias. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. Por medio del apóstol Juan, desde Patmos, Jesús envió una carta con 7 mensajes a su pueblo. Si bien esos mensajes atañen a las iglesias de la época del apóstol, simbólicamente también retratan la condición de la iglesia a lo largo de la historia. Una comparación paralela de estos mensajes muestra que siguen la misma estructura séctuple. Comienzan cuando Jesús se dirige a la iglesia específica mencionando su nombre. La segunda parte comienza con la frase el que tiene, y dice, pues continúa diciendo, donde Jesús se presenta a cada iglesia usando descripciones y símbolos que se encuentran en el capítulo 1. Esas descripciones de Jesús se adecuaban a las necesidades específicas de cada iglesia. Por lo tanto, Jesús destacó la habilidad para enfrentar las diferentes luchas y situaciones de cada iglesia. Luego, Jesús hace una evaluación de la iglesia y le aconseja cómo salir de su aprieto, de su situación. Y finalmente, hay un llamado a escuchar el mensaje del Espíritu y hay además promesas para los vencedores. Tal como vimos anteriormente con la primera iglesia, con Éfeso, que tratamos en el programa anterior, esta semana en nuestro estudio de los 6 mensajes restantes, veremos que Jesús ofrece esperanza y atiende las necesidades de cada iglesia en la situación en la que se encontraba. Por ende, también puede satisfacer las necesidades actuales de la iglesia de Dios hoy. Las tuyas, querido amigo, las mías. Porque la iglesia somos cada uno de nosotros. Comenzaremos por los mensajes de Cristo para la iglesia de Esmirna y de Pérgamo, la segunda y la tercera iglesia. Esmirna era una ciudad hermosa, rica, pero también un centro de culto obligatorio al emperador. Negarse a cumplir con este mandato podía provocar la pérdida de la condición jurídica, la persecución e incluso hasta el martirio. La forma en que Jesús se presenta allí en Apocalipsis, capítulo 2, os invito, queridos amigos, que lo busquéis, Apocalipsis, capítulo 2, del 8 en adelante, ¿qué relación tiene con la situación de la iglesia? Y además, ¿qué advertencia da Jesús aquí? Vamos a tratarlo. La iglesia de Esmirna se entiende en el periodo desde los 100 años hasta el año 313. El público con el que trabajaban los creyentes, los cristianos, era un público bastante hostil, porque se encontraban 2 categorías: judíos que estaban muy opuestos al cristianismo o gente extranjera que adoraba al emperador. Y
Y así como bien decía, se podía perder el derecho jurídico y podían llegar a pobreza extrema y podían perderse la vida también por las persecuciones. No fue un tiempo fácil para la iglesia de Esmirna realmente. Y podemos leer en el capítulo 2 de Apocalipsis, en el versículo 9, cuando Jesús se está dirigiendo a la iglesia, dice: conozco tu tribulación y tu pobreza, sin embargo eres rico. Conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y son una sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de lo que vas a padecer. El diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. El que venza no recibirá daño de la segunda muerte. Seguir fiel en estas condiciones no era nada fácil. Y si nos transportamos por medio del pensamiento en unas circunstancias así, creo que todos los creyentes pasaban miedo, hambre, tensión, inseguridad. Pero a pesar de toda esta situación, el Señor estaba en medio de su iglesia. De hecho, Esmirna tenía se conocía como el lugar donde tenía el trono Satanás, igual que Pérgamo. Eran ciudades con bastante tendencia a la idolatría, con lo cual era muy fácil tanto de engañar o de atraer como de perderse la fe. Bueno, ¿y cómo se presenta Jesús a la iglesia de Pérgamo? ¿Cuál fue el diagnóstico que hizo de la condición espiritual de esta iglesia? ¿Y a qué parte o a la iglesia de qué tiempo se refiere Jesús que representaría? Bueno, Claudia ya ha mencionado muy bien varias características de la iglesia de Pérgamo, pero me llama mucho la atención primero el primer matiz del versículo 2, donde dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y eso nos hace recordar a un texto de Hebreos, ese texto de Hebreos que es bastante reconocido, que habla sobre la palabra de Dios, ¿no? Entonces, se presenta a Jesús primero de esa manera y dice en Hebreos 4:12 en adelante tenemos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada creado está oculto de la vista de Dios. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, este versículo realmente nos hace recordar muy bien a cómo se presenta Dios ante Pérgamo, donde dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos. Entonces dice: yo conozco dónde estás, no has negado mi fe, pero dice: tengo unas cosas contra ti. Primero, que sostiene la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac, incita a los israelitas a comer carne sacrificada a los ídolos, a comer fornicación. También tienes lo que sostiene la doctrina de los nicolaitas, etcétera, etcétera. Entonces dice: aparentemente no has negado mi fe, ni en los días de Antipas, ni en ningún momento complicado, y permaneces fiel a mi nombre. Aparentemente, pero esa espada de 2 filos que atraviesa el corazón dice: pero mira, yo sé que en tu corazón y dentro de la iglesia estás aceptando creencias que no deben de estar ahí. Probablemente estás incluso promoviendo que los judíos coman carne sacrificada a los ídolos dentro de la iglesia, teniendo disensiones. Entonces Jesús se presenta y dice: por tanto, arrepiéntete. Dice: arrepiéntete, si no vendré pronto a ti, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que está dicho. Al que venza le daré el maná escondido y una piedrecita blanca, y en ello escrito un nombre nuevo que conocerá solo el que lo recibe. Entonces es muy importante cómo se presenta Jesús ante Pérgamo. Es decir, aparentemente tú sigues fiel, no has claudicado, pero en tu corazón probablemente estás entregado a creencias, estás mezclando cosas que no deben de estar. Solo Cristo, ¿no? Entonces dice: arrepiéntete, porque si no yo vendré con mi espada, ¿no? Entonces es muy importante esta enseñanza, ¿no? Que siempre vayamos a la palabra de Dios, como dice Pérgamo, y siempre intentemos ver hasta dónde está partiendo nuestro cristianismo, nuestra creencia, y que no deje de ser tradición, sino que realmente sea una creencia sólida, ¿no? Y siempre pasemos por este arrepentimiento para que algún día podamos tener esa promesa que dejó Jesús a la iglesia de Pérgamo.
En esa doble aplicación, ¿verdad?, de la iglesia del tiempo del apóstol Juan y también esa iglesia posterior, como bien decía Claudia, la de Esmirna llegó hasta el año, desde el año 100 hasta el 313. Esta va a abarcar la de Pérgamo desde el 313 hasta el 538. Una época en que, como bien mencionaba antes de Josías, entran doctrinas, herejías, falsedades en esa iglesia cristiana. Y continuamos ahora con la siguiente iglesia, ¿verdad? Tiatira. Vayamos ahora a ver el mensaje que nos da el libro de Apocalipsis para Tiatira. Para tener un negocio o un trabajo, la gente del Imperio Romano tenía pues eso, que pertenecer generalmente a un gremio de comerciantes. Tiatira se destacaba especialmente por exigir este requisito. Los miembros tenían que asistir a los festivales del gremio y participar incluso de los rituales del templo, que a menudo incluían actividades inmorales. Quienes no se atenían a estas prácticas sufrían exclusión de los gremios y, bueno, incluso sanciones económicas. Para los cristianos de esa época, eso significaba elegir entre un conformismo absoluto a la exclusión total por causa del Evangelio, si eran fieles o no al Señor. ¿Cuáles fueron las cualidades por las que Jesús elogió a esta iglesia? ¿Qué cuestión además le preocupaba? ¿Y a qué periodo de la iglesia se corresponde? A Tiatira le corresponde el periodo de 538 a 1517. Y Tiatira era realmente una ciudad bastante secularizada. Ahí era fácil de perderte. Pero a pesar de todo esto, el Señor elogia el buen comportamiento, por un lado, que tenía el pueblo suyo. Y en el versículo 19 nos narra: conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu paciencia, y tus obras últimas mayores que las primeras. Había un cierto dinamismo que se querían superar, ¿no? Porque probablemente que se observaba la facilidad con la que se podía perder los valores. Entonces, se ve que ponían de su parte, pero realmente había un gran peligro. Si leemos en adelante, dice: pero tengo contra ti que toleras a esa mujer, Jezabel, que dice ser profetisa y seduce a mis siervos y les enseña a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Siendo una ciudad secularizada, realmente había muchas fiestas y muchos comportamientos sociales en plan fiestero, pero con un fondo religioso realmente, como puede pasar hoy en día, que hay fiesta, pero detrás hay que ver qué es lo que te trae la fiesta, ¿no? Y no sabemos si Juan pone este nombre Jezabel pensando a lo mejor en la mujer del rey Acab, del pueblo de Israel, que destacaba por la maldad. Esta mujer era la personificación del adulterio espiritual y no solo. Y se ve que estas enseñanzas que esta mujer daba eran las enseñanzas que hacían caer y adulterar espiritualmente a su pueblo. Entonces, llama la atención que tengan cuidado con este detalle, porque pueden perder la fe si se dejan introducir todas estas prácticas. Además, como bien describías, el periodo que abarca es un periodo de oscuridad espiritual. Fue decayendo las doctrinas de Dios, de los discípulos, de los apóstoles, fueron alejándose, esa iglesia se fue alejando de los principios de la palabra de Dios. Además, como tú muy bien dices, esta iglesia representa a esta época de Edad Media, ¿no? Donde la iglesia está muy mezclada con las costumbres babilónicas, ¿no? En todo ese sentido, con adulterio en altas cosas, ¿no? Entonces la iglesia se había perdido tanto se había perdido, pero es muy importante lo que nos dice el versículo 24, ¿no? Pero dice: pero los demás que estén en Tiatira, a todo el que no tiene esta doctrina, porque siempre quedó un remanente, ¿no? Entonces es muy importante cómo ver, Cristo está
en todo momento con su iglesia y también se refiere a ese remanente que no había caído en las garras de Jezabel, del adulterio tanto espiritual como cualquier otra cosa, en contra del Señor completamente, en esa oscuridad en la que se encontraban. Y dice, y no ha conocido lo que ellos llaman los profundos secretos de Satanás. Es impresionante estas palabras. No os impondré otra carga, pero la que tenéis, retenerla hasta que yo venga. Al que vence y guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de arcilla, así como yo recibí autoridad de mi Padre. Y le daré también la estrella de la mañana. Es una promesa impresionante, ¿no? Porque en ese tiempo de la Edad Media vemos que ese remanente, esos cristianos históricamente lo hemos conocido, sufrieron mucho la oscuridad que tenía la iglesia, cómo había llegado la iglesia a trastornarse en algo que no era nada la voluntad de Dios en ese momento. Y cómo ese remanente aguantó, cómo ese remanente tuvo que realmente luchar en contra, y fue muy fuerte, ¿no? Fue muy, muy fuerte. Por tanto, dice, amigo, al que venza, le daré la autoridad sobre las naciones, ¿no? Entonces es impresionante y esperemos que nosotros, no sabemos, ¿no? Muchos cristianos alrededor de la tierra pueden estar en situaciones complicadas, en momentos de oscuridad, probablemente su familia, su entorno sea completamente oscuro, pero ellos estén aguantando y el Señor te tiene una promesa. Primero, que va a estar contigo y después, que te va a dar a ti la estrella de la mañana. Algo impresionante, ¿no? Es una promesa que debemos de guardar en nuestro corazón. Vamos ahora con Sardis, una ciudad tan segura que sus ciudadanos no prestaban atención a la custodia de sus muros. ¿Qué 3 cosas les exhorta Jesús a los cristianos de Sardis para su condición espiritual? Y a esta iglesia que abarca desde el periodo de 1517 al 1798. Es muy interesante lo que les exhorta Jesús durante estos versículos a la iglesia de Sardis. Donde dice, conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Eso ya primero es fuerte, ¿no? Tú dices estar vivo, pero por dentro estás muerto. Sé vigilante y reanima lo que queda y que está por morir, porque no hallé tus obras perfectas ante Dios. Acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntate. Si no velas, vendré como un ladrón y no sabré a qué hora vendré sobre ti. Con todo tienes unas pocas personas de Sardis que no han manchado su ropa y andarán conmigo vestidas de blanco, porque son dignas. Esas palabras, primero, también se aplican a nuestros tiempos. Se lo dijo a esta iglesia de Sardis, dice, sé vigilante, reanima y acuérdate, ¿no? Son tres conceptos que deberíamos de nosotros de aplicar. Primero, ser vigilante, de estar todos los días guardando la palabra de Dios, yendo a eso, pues entregándose al Señor, reanimar lo que probablemente está a punto de morir, reanimarnos nuestra vida espiritual. ¿Cómo? Buscando al Señor todos los días, en oración, en el amor hacia los demás, pues ayudando, ¿no? Y acuérdate de lo que has recibido. Acuérdate muy bien. Tenemos una promesa donde dice que el Espíritu Santo sería el que nos acordaría de lo que Cristo había hecho por nosotros. Díselo, guárdalo y arrepiéntete. Y yo creo que es muy importante, ¿no? Dice velar, porque yo puedo venir como un ladrón y puede ser que tú no me estés prestando atención. Yo creo que son palabras que a nosotros también nos atañen a nuestros tiempos. Y ahora ya llegamos a la 6ª iglesia, la iglesia de Filadelfia. ¿Cuál es el mensaje a la iglesia de Filadelfia? ¿Qué me podéis decir? La iglesia de Filadelfia corresponde al periodo de tiempo 1798-1844. Y vemos que el mensaje para Filadelfia está descrito en el versículo 8 del capítulo 3 de Apocalipsis. Dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Conozco tus obras y he abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir en todo el mundo para probar a los que habitan en la tierra. Dice, al que venza, yo vengo pronto, el versículo 11, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Estarnos atentos, esto se puede aplicar también a nuestros tiempos. Si tenemos algo que realmente tiene valor, guardarlo y fomentarlo
transmitirlo en adelante, porque en un periodo como este, por la que pasó la Iglesia de Filadelfia, puede pasar la Iglesia también hoy en día. Y no es fácil estar en medio de las tribulaciones, del adulterio espiritual y de todos los ataques que Satanás tiene hacia el pueblo de Dios. No es fácil seguir siendo fiel. Más que cuando guardas y más que cuando estás en estrecha relación con Jesús. Laodicea es el nombre de la última iglesia y era una ciudad donde estaba situada en la ruta de comercio y sus ciudadanos pues llegaron a tener mucha prosperidad y se hicieron autosuficientes. ¿Cuál era el problema de Laodicea y cuál sería la iglesia que representa en la historia? La iglesia que representa en la historia es la actualidad, ¿no? La iglesia cristiana en la actualidad, de 1844 hasta nuestros tiempos, hasta este mismo año. Entonces se nos dice que el Señor conoce nuestras obras, que no somos ni fríos ni calientes, somos completamente tibios. Por tanto, somos una iglesia totalmente, como tú muy bien dijiste, autosuficiente. Decimos somos ricos, que no necesitamos nada, que estamos bien, que tenemos todo. Por tanto, Dios nos estorba, todo nos estorba, porque nosotros como mismas personas, el ser humano es lo más importante y como tanto yo soy el más importante, soy lo mejor y ya está, no necesito nada más. Y el Señor dice, no conoces que eres pobre, miserable, ciego y desnudo, ¿no? Y ese es el problema, que nos creemos mucho pero que no somos nada en realidad. Entonces dice, por tanto te aconsejo que compres mi oro para que seas rico, vestimentas blancas para cubrir la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Entonces lo que se nos está diciendo hoy a nosotros, a los que estamos en este momento viviendo la iglesia cristiana del siglo XXI, es que deberíamos de acercarnos al Señor, de buscar ser calientes, de buscar al Señor, de buscar ese compromiso con Él, de comprarle el oro a Él y no buscar las pertenencias o ese amor al dinero, de realmente buscar las vestimentas blancas de justicia que nos da Cristo y no una falsa justicia que nosotros nos hemos creado, y sobre todo que podamos ver, que podamos ir ante el Señor para realmente no ser ciegos, porque muchas veces creemos que vemos, pero somos ciegos, porque estamos persiguiendo cosas que nos llevan hacia la muerte. Y realmente lo último es lo que dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es lo que se nos dice, ¿no? Arrepiéntete. ¿Pero por qué? ¿Por qué tienes que arrepentirte? Porque Él está a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con Él y Él conmigo. Y la promesa es, para mí, la más preciosa de todas, ¿no? Porque no se está prometiendo una piedra, no se está prometiendo probablemente la estrella de la mañana, sino está prometiendo una cena íntima con nuestro Creador. Se nos está prometiendo una cena íntima con nuestro Salvador. Se nos está prometiendo su misma presencia. Entonces dice, abre la puerta. Y ese es el mensaje principal para hoy en día, para los que nos siguen, para los que nos escuchan. Abre la puerta porque el Señor está tocando constantemente ante ti. Te dice, hey, al que venza le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Estos tiempos son los que llegan y probablemente nos podamos sentir mucho, pero realmente necesitamos del Señor para hacer algo. Y ahí seremos salvos y podremos cenar y estar junto a su trono por toda la eternidad. Jesús les asegura a los laodicenses que los ama. Los llama a arrepentirse y concluye su llamado describiéndose como el amante que aparece allí en Cantares 5 del versículo 2 al versículo 6. Parado en la puerta, está tocando, suplicando que lo dejen entrar. A todos los que le abren la puerta y lo dejan entrar, se les promete una cena íntima, personal con Él. Y finalmente, reinar con Él. Esa es la promesa que Cristo nos hace a cada uno de nosotros hoy. Vamos ahora ya con el resumen de nuestro programa. Jesús tenía un mensaje para cada una de las iglesias reales en su momento, pero también es un mensaje para su iglesia a través de la historia. Debemos comprender especialmente el mensaje que le fue dado a la iglesia de Laodicea. Es nuestro momento histórico. Cada iglesia tiene una o varias promesas, pero la más hermosa es la última, la vida eterna con Cristo. Los mensajes a las 7 iglesias han animado al pueblo de Dios a lo largo de todos los siglos. Nos asegura que Dios
está sumamente interesado en el funcionamiento de su iglesia, que él conoce además todos sus desafíos y está ansioso por brindar consejos y preciosas promesas a todos los que le escuchen. Queridos amigos, ha llegado el momento ya de despedirnos. Nos encontramos de nuevo en el próximo programa de Punto de Encuentro con la Biblia. Recordad, si deseáis estudiar más la palabra de Dios con nosotros o queréis recibir una Biblia o incluso si queréis un libro, el libro El conflicto de los siglos de Elena de White, sobre la historia de la humanidad desde la creación hasta el final del gran conflicto entre el bien y el mal, solamente tenéis que escribirnos. Nos escribís a hola@hotmedia.es y os lo haremos llegar. Hasta el próximo programa, amigos. Los 7 mensajes a las iglesias muestran un declive espiritual en ellas. La iglesia de Éfeso todavía era fiel, aunque había perdido su primer amor. Las iglesias de Esmirna y Filadelfia eran mayormente fieles. Pérgamo y Tiátira transigieron cada vez más hasta que la inmensa mayoría apostató totalmente de la fe pura de los apóstoles. La iglesia de Sardis estaba en una condición muy grave. La mayoría en esa iglesia no estaba en armonía con el Evangelio, mientras que Filadelfia representaba a unos pocos fieles. La condición de la iglesia de la Odisea era tal que no había nada bueno que decir acerca de esta iglesia. Al concluir cada mensaje, Jesús hizo promesas a los que aceptaban sus consejos. Sin embargo, se puede observar que junto con la evidente decadencia espiritual de las iglesias, hay un aumento proporcional en las promesas dadas. Éfeso, a quien Jesús le da el primer mensaje, recibe solo una promesa. A medida que cada iglesia sigue la tendencia espiritual descendente, recibe más promesas que la anterior. Finalmente, la iglesia de la Odisea, si bien recibió una sola promesa, esta es la mayor: compartir el trono de Jesús. Hasta acá llegamos con el programa del día de hoy, pero antes de despedirnos, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y compartirla con todos tus amigos. Somos Red Gala Estéreo.